A la mañana siguiente, invité a Seibarden a desayunar. Mi desayuno, su cena. También debería haber invitado a Médico, que comía a la misma hora que nosotras, pero supuse que, en aquellos momentos, se sentiría más cómoda comiendo sola que conmigo. Seibarden se mostró cautelosa, como si quisiera decirme algo pero no estuviera segura de que fuera acertado decírmelo. O quizá no sabía cómo decírmelo de una forma adecuada. Tomó 3 bocados de pescado y, luego, dijo bromeando. No creía merecer la mejor vajilla. Se refería a los delicados platos de porcelana pintados de colores violeta y aguamarina, y a los tazones de té de cristal rosa. 5 sabía que comer con Seibarden no requería de ningún tipo de formalidad, pero, aún así, no había sido capaz de guardar la vajilla buena y utilizar la esmaltada. La segunda mejor, precisé yo. Lo siento, ni siquiera yo he visto la mejor. Solo con pensar en la vajilla buena, 5, que estaba en un rincón fingiendo limpiar un cubierto limpísimo, experimentó una leve punzada de felicidad y orgullo. Me dijeron que debía tener una vajilla bonita, así que le pedí a la Lord del Ratch que me mandara algo adecuado. Seibarden arqueó una ceja. Sabía que Anander Mianai no constituía un asunto trivial para mí. Me sorprende que la Lord del Ratch no haya venido, claro que. Lanzó una brevísima mirada hacia 5 y, sin que yo dijera nada, solo con percibir mi deseo, Nave le sugirió a Cal 5 que saliera de la habitación. Cuando nos quedamos a solas, Seibarden continuó. Tiene las claves de acceso. Puede hacer que Nave haga lo que ella quiera. Incluso puede hacer que tú hagas lo que ella quiera, ¿no es así? Territorio peligroso. Pero Seibarden no tenía forma de saberlo. Durante un instante, vi a la teniente Tisarwat, que seguía estresada y mareada y, además, ahora estaba exhausta, ya que no había dormido desde que mandé que la despertaran, unas 20 horas antes. En aquel momento estaba tumbada en el suelo del lavabo. Habían retirado la rejilla del desagüe y ella había metido la cabeza en la parte que Nave no podía ver. Una ansiosa e igualmente exhausta Bo estaba detrás de ella y esperaba su veredicto. La cuestión no es tan simple, le expliqué a Seibarden, volviendo a dirigirle mi atención. Me obligué a tomar un bocado de pescado y un trago de té. Todavía me queda un acceso de los de antes. De cuando yo era una Nave, de cuando formaba parte de la decuria es de la justicia de Thoren. Y solo puede activarlo la voz de la tirana. Y, sí, podría haberlo utilizado antes de que yo abandonara el palacio. De hecho, como recordarás, ella misma me lo indicó, pero también me dijo que no quería utilizarlo. Quizá lo utilizó y te ordenó que no lo recordaras. Yo ya había considerado esa posibilidad, pero la había desestimado. Lo negué con un gesto. Pero hay un punto límite a partir del cual los accesos dejan de ser efectivos. Seibarden asintió con un gesto. Cuando la conocí, ella era una teniente primeriza de 17 años y no creía que las IA de las naves experimentaran sentimientos concretos, al menos ninguno que fuera relevante. Como muchas Ratchais, creía que los pensamientos y las emociones eran 2 aspectos fácilmente distinguibles entre sí y que las IA que gobernaban las estaciones de grandes dimensiones y las naves militares eran totalmente neutrales, mecánicas. Circulaban viejas historias, melodramas históricos acerca de sucesos que ocurrieron antes de que Anander Mianai empezara a construir su imperio. Dichas historias contaban que algunas naves se habían sentido sumamente apenadas y desesperadas por la muerte de sus capitanas. Pero eso formaba parte del pasado. La Lord del Ratch había mejorado el diseño de la IA y había eliminado ese fallo. No obstante, Seibarden había aprendido recientemente que las IA de las naves sí que experimentaban emociones. En Actoed, y teniendo en cuenta que la hermana de la teniente aún estará allí, estarás muy cerca del punto límite, supuso Seibarden. Era más complicado que eso, pero... Básicamente, sí. Breck dijo. Parecía querer indicarme que deseaba hablar conmigo como Breck y no como capitana de flota. Hay algo que no entiendo. Aquel día, la Lord del Ratch dijo que no podía hacer que las IA la obedecieran sin importar lo que les ordenara porque sus mentes eran complicadas. Así es. Además, Anander Mianai lo dijo en un momento en el que había otros asuntos mucho más urgentes y apremiantes, por lo que debió de decir la verdad. Pero las naves quieren a las personas. Me refiero a personas concretas. Por alguna razón, lo que dijo la puso nerviosa y activó en ella un ligero temor. Para ocultarlo, bebió un sorbo de té. A continuación, dejó con cuidado la preciosa taza de intenso color rosa sobre la mesa. ¿Y ese es un punto límite, no? Vaya, que puede serlo. ¿Por qué, entonces, no construyó todas las naves de forma que la quisieran a ella? Porque ese sería, potencialmente, un punto límite. Me miró con el ceño fruncido, sin comprenderme. ¿Tú quieres al azar?
Ella parpadeó desconcertada. ¿Qué? Que si quieres aleatoriamente. Como si sacaras fichas de una caja. ¿Quieres a la primera persona que se te presenta o hay algo en ciertas personas que hace que las quieras? Yo, creo que lo entiendo. Dejó el cubierto y el bocado de pescado que sostenía en el plato sin probarlo. Creo que sé a lo que te refieres, pero no estoy segura de qué relación tiene eso con... Si hay algo en ciertas personas que hace que las quieras, ¿qué sucede si eso cambia y dejan de ser las personas que eran? Supongo, dijo despacio y reflexiva, yo diría que el amor verdadero no se extingue pase lo que pase. Para las Ratchais, el amor verdadero no se limitaba al amor romántico entre amantes o al de las progenitoras y sus hijas, sino que también podía darse entre patronas y clientas. Al menos así debería ser idealmente. O sea, continuó Seibarden avergonzada sin motivo, imagínate que tus progenitoras dejaran de quererte. Volvió a fruncir el ceño y a experimentar una oleada de temor y añadió. ¿Tú podrías haber dejado de querer a la teniente aún? Si ella se hubiera convertido en una persona distinta de quien era, afirmé después de tomar y tragar con deliberación un bocado de mi desayuno. Seibarden seguía sin comprender. ¿Quién es Anaander Mianai? Entonces lo comprendió. Lo percibí en el malestar que experimentó. Ni siquiera ella lo sabe, ¿no? Podría ser dos personas o más. Y a lo largo de sus 3000 años de vida, sin duda ha cambiado. Todas las personas que no están muertas lo hacen. ¿Cuánto puede cambiar una persona y seguir siendo ella misma? ¿Cómo podía ella predecir cuánto cambiaría a lo largo de esos miles de años y qué consecuencias tendrían sus cambios? Es mucho más fácil utilizar otros referentes, como, por ejemplo, el deber o la lealtad a una idea. La justicia, propuso Seibarden, consciente de la ironía, ya que ese solía ser mi nombre. La corrección. El provecho. Este último, el provecho, era el más cuestionable. Cualquiera, o todos ellos, sirven para ese fin, accedí yo. Respecto a las naves, solo tienes que estar pendiente de quiénes son sus personas favoritas para no provocar un conflicto o para utilizar esas preferencias en tu provecho. Comprendo, dijo ella, que se aplicó en silencio a tomar el resto de la cena. Cuando acabamos de comer y después de que Cal 5 regresara, retirara los platos, nos sirviera más té y volviera a marcharse, Seibarden retomó la conversación. Señor, empezó, lo que me indicó que se trataba de un asunto relacionado con la nave. Sabía qué quería decirme. Las soldados de las decurias Amaat y Etrepa ya habían visto a las Vos levantadas más allá de su hora de acostarse. Habían visto a las 10 soldados limpiando y frotando desesperadamente, retirando accesorios, levantando rejillas, examinando minuciosamente cada milímetro, cada grieta y rendija de las zonas de la nave de cuyo mantenimiento eran las responsables. Cuando la teniente Ekalu reemplazó a Seibarden en el turno de guardia, se atrevió a dirigirle unas palabras. No quisiera ofenderla, pero he pensado que podría comentarle al señor. Seibarden estaba confusa. En parte por el acento de la teniente Ekalu y en parte por el hecho de que hubiera empleado el título de señor en lugar de capitana de flota. Era un resto de los días en que Ekalu era Amaatuna y del hábito que tenía la tripulación de la Misericordia de Kalr de hablar de forma que no llamara la atención de la capitana de la nave. Pero, por lo visto, lo que le causó más confusión fue la alusión a que podría haberse ofendido. Ekalu se sentía demasiado violenta para explicarse. ¿No crees que estás siendo demasiado dura con Tisarwat? Me preguntó Seibarden. Sin duda pensaba que, probablemente, yo había oído la conversación que mantuvo con Ekalu en el puente de mando. Al ver que no le contestaba, se dio cuenta de que estaba en un estado de ánimo peligroso y que, por alguna razón, ese tema no era del todo seguro. Respiró hondo y continuó. Últimamente estás enfadada. Yo arqueé una ceja. Últimamente. Mi taza de té permanecía intacta delante de mí. Ella levantó la suya 1 centímetro e hizo un gesto de comprensión. Durante unos días, estuviste menos enfadada. No sé, quizá porque estabas herida. Pero ahora vuelves a estar enfadada. Supongo que conozco la razón y supongo que no puedo culparte por ello, pero... ¿Piensas que lo está pagando la teniente Tisarwat? En aquel momento no quería verla, de modo que no dirigí mi atención hacia ella. 2 de sus Vos examinaban minuciosamente el interior de la lanzadera de la que eran responsables. Una de las 2 de las que disponíamos, porque yo había destruido la tercera la semana anterior. De vez en cuando comentaban, con disimulo y lacónicamente, lo injusto que era mi trato hacia ellas y lo dura que era con su teniente. Tú ya conoces las zonas en las que las soldados pueden ser más descuidadas, pero ¿cómo podía saberlo la teniente Tisarwat? De todas maneras, ella es la responsable de su decuria. También podrías haberme reprendido a mí, señaló Seibarden y bebió otro trago de té.
Yo también debería ser consciente de que hay zonas descuidadas y no lo he sido. Mis auxiliares siempre se ocupaban de esas cosas sin que yo tuviera que ordenárselo porque sabían que era su obligación. Por las tetas de Aap. La misma Eka lo debería saber, más que cualquiera de nosotras, qué tareas descuida la tripulación. Y, entiéndeme, no la critico, pero cualquiera de nosotras se merecía un rapapolvo por eso. ¿Por qué le cae a Tisaruat y no al resto de nosotras? Yo no quería explicárselo, así que no dije nada. Cogí la taza de té y bebí un sorbo. Admito, continuó Seibarden, que está resultando ser una tipa difícil. Siempre parece estar incómoda. No sabe qué hacer con las manos y los pies, y come con desgana. Y es torpe. Ya se le han caído 3 tazas de té en el comedor de la decuria y 2 se hicieron añicos. Además, es tan introvertida. No me extrañaría que, en cualquier momento, empezara a quejarse de que nadie la entiende. ¿En qué pensaba milord? Se refería a Anaander Mianai, la lord del Raj. ¿Tisaruat era la única teniente disponible? Es probable. Pensarlo hacía que me enojara más de lo que lo estaba. ¿Te acuerdas de cuando eras una teniente primeriza? Seibarden, consternada, dejó la taza sobre la mesa. Por favor, no me digas que era como ella. No, no como ella. Eras rara y molesta de una forma diferente. Resopló divertida y disgustada al mismo tiempo. Bueno, soltó seria. De repente, se puso nerviosa porque iba a decir algo que había querido decirme durante toda la comida y que la intimidaba incluso más que acusarme de tratar injustamente a la teniente Tisaruat. Brett, la tripulación cree que me arrodillo ante ti. Sí. Yo ya lo sabía, por supuesto. Pero no sé por qué. 5 sabe de sobra que nunca nos hemos acostado. Bueno, la impresión general es que he sido descuidada en mis obligaciones. Me pareció correcto esperar hasta que te recuperaras de tus heridas, pero ya hace tiempo que debería haberte ayudado en los asuntos que te inquietan, sean cuales sean. Y quizá tengan razón. Bebió otro sorbo de té. Muestras favoritismo hacia mí y eso no es bueno. Siento haberte avergonzado. No, no, no me has avergonzado. Mintió. Y añadió con más sinceridad. Bueno, no me avergüenza que alguien lo piense, pero que lo comenten así. Brett, ¿tú me encontraste hace cuánto? ¿1 año? En todo este tiempo nunca te he visto, lo que quiero decir es que cuando eras, se interrumpió y tuve la impresión de que temía decir algo inapropiado. Su piel era demasiado oscura para que se apreciara si se sonrojaba o no, pero percibí un cambio en su temperatura corporal. En fin, que sé que eras auxiliar. Bueno, lo eres. ¿Y las naves no? Bueno, sé que las auxiliares pueden. Sí, las auxiliares pueden, corroboré yo. Como sabes por tu propia experiencia. Sí, admitió ella, ahora ya avergonzada de verdad, pero supongo que nunca pensé que las auxiliares realmente lo querríais. Dejé pasar unos segundos para que pensara en lo que había dicho. Luego le expliqué. Las auxiliares tienen cuerpo humano, pero también forman parte de la nave. Lo que sienten las auxiliares también lo siente la nave, porque son un único ser, aunque cada cuerpo sea diferente. Cada cuerpo percibe y siente cosas diferentes que los otros, y no siempre quieren las mismas cosas. Pero sí, en general, yo solía atender esas necesidades cuando mis cuerpos lo requerían. No me gusta estar incómoda. A nadie le gusta, así que hacía lo que podía para que mis auxiliares estuvieran a gusto. Supongo que nunca me di cuenta. En realidad, no tenías por qué hacerlo. Era mejor aclarar aquello de una vez por todas. En general, las naves no desean tener una pareja. Satisfacen sus necesidades entre ellas. Al menos eso es lo que hacen las naves que tienen auxiliares. Es así. Aclaré, con un gesto, lo que era obvio ya que no quería ser más explícita. No añadí que las naves no suspiraban por tener compañeras sentimentales. Anhelaban tener capitanas, sí, y también tenientes, pero no amantes. Pero tú ya no tienes otros cuerpos con los que satisfacer esas necesidades, objetó Seibarden después de unos segundos. Por su mente cruzó otra idea. ¿Qué se siente al satisfacer esas necesidades y disponer de más de un cuerpo? No pensaba responderle. Me sorprende un poco que no hayas pensado en eso antes. Pero solo un poco. Conocía a Seibarden demasiado bien y sabía que nunca le había importado mucho lo que su nave pensara o sintiera. Y tampoco había sido una de esas oficiales obsesionadas con las auxiliares y el sexo. Entonces, cuando te retiran las auxiliares debe de ser como si te cortaran partes del cuerpo para siempre, comentó Seibarden, horrorizada durante unos instantes. Podría haberle sugerido que se lo preguntara a Nave, pero probablemente no habría querido contestarle. Según me han contado es algo parecido, respondí con voz neutra.
Breck continuó Seibarden, antes, cuando era teniente, se refería a 1000 años atrás, cuando era teniente de la justicia de Thoren y estaba a mi cargo, ¿alguna vez me fijé en alguien aparte de mí misma? Durante un instante pensé en las muchas verdades con las que podía contestarle, algunas menos diplomáticas que otras y, finalmente, respondí, de vez en cuando. Por iniciativa propia, la misericordia de Khal me mostró el comedor de las soldados, donde las Amaats de Seibarden estaban retirando los platos de la cena. Son órdenes, ciudadanas. Lo ha ordenado la teniente, comentó Amaatuna. Unas cuantas Amaats refunfuñaron. No lograré quitármela de la cabeza en toda la noche, se quejó una a la compañera que tenía al lado. En mis dependencias, Seibarden dijo arrepentida. Espero estar haciendo lo mejor ahora. En el comedor, Amaatuna abrió la boca y empezó a cantar con timidez y desafinando ligeramente. Todo gira, las demás Amaats se le unieron de mala gana, sin entusiasmo y avergonzadas. Todo gira. El planeta gira alrededor del sol. Todo gira. Sí, le contesté a Seibarden. Un poco mejor. La labor de las Vos con sus tareas era encomiable. En aquel momento, la decuria al completo estaba alineada en el comedor sin mover ni un solo músculo, con el cuello y los puños de la chaqueta impecables. Incluso la teniente Tisaruat conseguía presentar, hacia el exterior, una imagen de absoluta impasibilidad, aunque interiormente fuera otra cuestión. Todavía experimentaba esa tensión de fondo, esa ligera e invariable sensación de mareo. Además, no había dormido desde que la desperté el día anterior. Sus voces despedían una oleada colectiva de resentimiento unido a un orgullo desafiante. Al fin y al cabo, habían trabajado mucho el último día y, teniendo en cuenta las circunstancias, habían hecho un buen trabajo. Era de ley que yo les comunicara mi satisfacción. Estaban esperando a que lo hiciera, convencidas, todas, de que lo haría. Porque en caso contrario iban a sentirse injustamente tratadas. Se merecían sentirse orgullosas de ellas mismas. De hecho, tal y como estaban las cosas, la teniente Tisaruat no se las merecía. Bien hecho, vos las elogié y, como recompensa, percibí una oleada de orgullo, agotamiento y alivio por parte de cada una de las soldados que estaban delante de mí. Ahora procuren continuar así. Y añadí con severidad, teniente, sígame. Me volví, salí del comedor y, mientras me dirigía a mis dependencias, le indiqué en silencio a Nave. Comunícale a Khal que quiero privacidad. No pensé mucho en por qué la quería para no volver a enfadarme. O enfadarme todavía más. Incluso el simple deseo de moverse envía impulsos a los músculos y se producen movimientos minúsculos. Nave podía percibirlos en todas nosotras y yo podía percibirlos cuando ella me los mostraba. En teoría, nadie más en la misericordia de Khal podía ver esos datos como yo los veía. En teoría. Pero no quería pensar en eso. Cuando llegué a mis dependencias, la puerta se abrió sin que yo tuviera que pedirlo. Las Khalris que estaban de servicio allí hicieron una reverencia y, al salir, sortearon a la teniente Tisaruat, que se había detenido en la entrada. Entre, teniente, ordené con calma y sin brusquedad. Estaba enfadada, sí, pero yo siempre lo estaba. Eso era normal. Nadie que lo notara se sentiría alarmado. La teniente avanzó hacia el interior de la habitación. ¿Ha podido dormir? Le pregunté. Un poco, señor, contestó sorprendida. Estaba demasiado cansada para pensar con total claridad y todavía se sentía mareada e infeliz. Sus valores de adrenalina seguían siendo superiores a lo normal. Bien. Y nada bien. En absoluto. De hecho, era terrible. ¿Ha comido? Yo, parpadeó sorprendida y tuvo que reflexionar sobre mi pregunta. No he tenido mucho tiempo, señor. Respiró con un poco más de naturalidad que un segundo antes y se le relajaron mínimamente los músculos de los hombros. Sin pensar en lo que hacía, me moví lo más deprisa que pude, lo que es muy deprisa. La agarré por el cuello de la chaqueta, la empujé con fuerza hacia atrás y la aplasté contra la pared verde y violeta que estaba a 1 metro detrás de ella. La mantuve allí, con la espalda incómodamente curvada hacia atrás por encima de uno de los bancos. Y entonces vi lo que había estado buscando. Solo durante un instante, durante un brevísimo instante, la habitual infelicidad de la teniente se convirtió en un terror extremo. Se le dispararon una barbaridad la adrenalina y el cortisol, y allí, en su cerebro, percibí el indicio, casi ilusorio, de unos implantes que no deberían estar y que al instante siguiente ya no estaban. Implantes de auxiliar. Le golpeé la cabeza contra la pared. Ella soltó un leve grito y volví a percibir su escalofriante terror, y aquellos implantes que ningún ser humano debería tener y que enseguida volvieron a desaparecer. Suelte la misericordia de Khal, la estrangulo ahora mismo con mis propias manos. No será capaz. Jadeó ella.
Eso me demostró que no pensaba con claridad. En pleno uso de sus facultades, Anaander Mianai nunca, ni por un segundo, habría dudado de que yo pudiera hacerlo. La solté y ella se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el banco. Entonces la agarré por el cuello y le apreté la tráquea. Ella me agarró las muñecas con desesperación, sin poder respirar. Tenía unos 10 segundos para obedecerme o moriría. Suelte mi nave, le exigí con voz calmada y neutra. Sus datos volvieron a aparecer en mi visión. Implantes de auxiliar nítidos y bien definidos, y unas náuseas y un terror terribles, y lo bastante intensos como para que yo casi me retorciera también de terror. La solté y me quedé de pie frente a ella. Vi cómo se derrumbaba, cómo tosía y jadeaba sobre el duro banco sin cojines y luego se atragantaba entre convulsiones intentando vomitar la nada que contenía su estómago. Nave Yahvé ha cancelado todas las órdenes, me informó la misericordia de Kalr en el oído. Lo siento, capitana. No podías hacer nada. Todas las naves militares Ratchais se construían con accesos que permitían que Anaander Mianai las controlara y la misericordia de Kalr no era una excepción. Tuve suerte de que Nave no sintiera el menor entusiasmo por cumplir las órdenes que la Lord del Ratch había estado transmitiéndole y no se hubiera esforzado en corregir ningún pequeño fallo o desliz. Si de verdad hubiera querido ayudar a Anaander Mianai a engañarme, sin duda lo habría conseguido. Anaander Mianai, Lord del Ratch, ¿acaso creía que no me daría cuenta? Le pregunté a la teniente primeriza, que tenía arcadas y temblaba delante de mí. Siempre hay riesgos, susurró ella. Se limpió la boca con la manga. ¿No está usted acostumbrada a asumir riesgos sin contar con décadas o incluso siglos para prepararse?, repliqué yo. Había dejado de lado todo fingimiento de expresión humana y hablé con mi monótona voz de auxiliar. Todas sus partes han formado parte de usted desde su nacimiento. Probablemente, desde antes. Nunca había sido una persona, y que, de repente, le implanten tecnología auxiliar en el cerebro no resulta agradable, ¿a que no? Ya sabía que no era agradable. Ahora controlaba mejor la respiración y ya no tenía arcadas, pero hablaba en susurros y con voz ronca. Lo sabía, pero creía que tendría los medicamentos que le permitirían soportarlo hasta que su organismo se acostumbrara. Creía que podría robarlos del departamento médico y utilizar sus códigos de acceso para que la misericordia de Kalr ocultara su rastro. Has sido más hábil que yo, reconoció ella. Todavía se encontraba en un estado lamentable y tenía la vista fija en el banco, que ahora estaba asqueroso. Lo admito. Es usted quien se ha vencido a sí misma. No disponía de un equipo estándar de implantes de auxiliar. Hacía casi un siglo que no era legal fabricar auxiliares. Eso sin contar los cuerpos que ya estaban almacenados y esperaban en estado de suspensión animada, pero esos estaban, casi todos, en las cruceros de batalla y no había ninguna cerca del Palacio Omauk. Tuvo que modificar los equipos que utiliza. Además, tocar un cerebro humano es un asunto delicado. Si hubiera sido el suyo, no habría constituido un problema porque usted conoce su cerebro milímetro a milímetro. Si se hubiera tratado de uno de sus cuerpos, no habría tenido problemas, pero no podía utilizar ninguno de los suyos. Por una parte, porque en estos momentos no puede prescindir de ninguno y, por la otra, porque de haberlo hecho yo la habría expulsado de la nave nada más entrar en el portal. De modo que tenía que utilizar el cuerpo de otra persona, pero su tecnología estaba hecha a medida para su cerebro y no tenía tiempo de probarla, ya que, como mucho, disponía de una semana de tiempo. ¿Qué hizo? Cogió a la joven, le puso los implantes y la soltó en los muelles sin más. El día antes de partir, Tisaruat había faltado a la cita que tenía con la prima de su madre para tomar el té y no había contestado ningún mensaje, ni siquiera utilizando el equipo adecuado, y con un médico que sepa lo que hace, funciona siempre. Seguro que usted lo sabe. Ella lo sabía. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo ignoré su pregunta. Usted creía que podría ordenar a la misericordia de Kalr y a médico que me transmitieran datos falsos y así ocultar todo lo que tuviera que ocultar, sin más problema. También necesitaría medicamentos. Eso le resultó obvio nada más instalar los implantes, pero no podía llevarlos con usted porque Bo los habría encontrado inmediatamente y yo me habría preguntado por qué necesitaba esa medicación en concreto. Al no disponer de ella, se había encontrado tan mal que no pudo ocultarlo del todo y lo único que pudo hacer fue ordenarle a Nave que simulara que su malestar era menor de lo que lo era en realidad. Pero yo ya sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir sus objetivos y, además, llevaba días tumbada aquí, en mis dependencias, recuperándome de mis heridas e imaginando qué planeaba hacer usted. ¿Y qué podía hacer yo para evitarlo sin que ella me descubriera?
Nunca me creí que me diera una nave y me dejara irme sin tenerme vigilada. Pero tú lo superaste sin medicación. Nunca utilizaste fármacos. Me acerqué al banco que utilizaba para dormir, aparté la ropa de cama y abrí el compartimento interior donde estaba la caja que los ojos humanos podían ver, pero no las naves ni las estaciones. No a menos que pudieran ver con los ojos de sus auxiliares. Abrí la caja y saqué el paquete de medicamentos que tomé del departamento médico días antes de mi última reunión con Anaander Mianai en el Palacio Omauk. Antes de conocer a la teniente Tisarwat en el despacho de la inspectora jefe Skayate, incluso, antes de saber que Tisarwat existía. Vamos al departamento médico, le ordené a la teniente. Y, en silencio, le indiqué a la misericordia de Kalr. Llama a 2 Kalrs. Mis palabras, la visión del paquete de medicamentos que sostenía en la mano enguantada y el imperioso deseo de librarse del sufrimiento que padecía hicieron que Anaander Mianai, anteriormente la teniente Tisarwat, perdiera toda esperanza. De sus ojos brotaron unas lágrimas extraordinariamente lilas y emitió un leve gemido que enseguida reprimió. ¿Cómo lo soportaste?, me preguntó. ¿Cómo lograste sobrevivir a esto? No tenía sentido que le contestara porque más que una pregunta, se trataba de una exclamación. En realidad la respuesta no le importaba. Levántese. La puerta se abrió y entraron 2 de mis Kalrs. Al ver que la teniente Tisarwat había sido golpeada, que se había desplomado sobre el banco y que la manga de la chaqueta estaba manchada de bilis, se quedaron consternadas y estupefactas. Nos encaminamos al departamento médico en una triste procesión. Tisarwat, que no era Tisarwat, se apoyaba en una de las Kalrs y la otra las seguía. Cuando entramos en el departamento médico se quedó paralizada. Estaba horrorizada desde que Nave dejó de interferir en sus datos y en sus implantes especializados, y percibió lo que había en el cerebro de la teniente. Se volvió hacia mí con la intención de hablar. Espere. Le ordené con voz cortante. Cuando las Kalrs terminaron de ayudar a Tisarwat, que no era Tisarwat, a subir a la camilla, les ordené que se retiraran, y antes de que médico pudiera decir nada o Anaander se diera cuenta de lo que ocurría y pudiera protestar, activé las correas de sujeción de la camilla. Anaander se sobresaltó, pero se encontraba demasiado mal para darse cuenta al instante de lo que eso significaba. Médico, dije, como puede ver, la teniente Tisarwat tiene algunos implantes no autorizados. Médico estaba demasiado horrorizada para hablar. Retíreselos. No, no lo haga. Intentó gritar Anaander Mianai, pero no lo consiguió del todo y su voz sonó medio ahogada. ¿Quién ha hecho esto?, preguntó médico. Me di cuenta de que no acababa de encontrarle sentido a lo que tenía delante. ¿Acaso eso importa en este preciso momento? Si pensaba en ello, médico encontraría la respuesta, ya que solo una persona podía haberlo hecho. Solo una persona habría hecho algo así. Médico llamó a Tisarwat, que había estado intentando liberarse de las correas que la inmovilizaban sin éxito. Su voz siguió sonando ronca y ahogada. Soy Anaander Mianai, Lord del Raj. Arreste a la capitana de flota, desáteme y administreme las medicinas que necesito. ¿Está usted situándose por encima de su rango, teniente?, repliqué yo, y me volví hacia médico. Le he dado una orden, médico. Al estar aisladas en el portal espacial, mi palabra era la ley sin importar cuáles fueran mis órdenes, aunque fueran injustas o ilegales. Una capitana podía ser sometida a juicio por dictar ciertas órdenes, pero cualquier miembro de su tripulación sería ejecutada sin remedio si desobedecía esas órdenes. Se trataba de un hecho central en la vida de cualquier soldado Ratchai, aunque en raras ocasiones se había producido. Sin embargo, en la misericordia de Kalr todo el mundo lo tenía presente, porque Misemetem, cuyo nombre se mencionaba todos los días en las oraciones, siguiendo mis instrucciones, fue una de esas soldados y murió por desobedecer la orden de matar a personas inocentes. Nadie que estuviera a bordo de la misericordia de Kalr podía olvidarse de ella o de por qué había muerto. Todas las soldados sabían que yo había ordenado que se pronunciara su nombre todos los días como si se tratara de una de las difuntas de mi familia o de Nave. En aquel momento médico era consciente de este hecho, sin duda. Percibí su inquietud y su indecisión. Era evidente que Tisarwat estaba sufriendo y si algo enojaba de verdad a médico era ver sufrir a alguien sin poder hacer nada. Podía interpretar mi orden como si acabara de acorralarla contra la pared bajo la amenaza de la ejecución, pero también le proporcionaba una excusa para hacer lo que había que hacer, y no tardaría en darse cuenta de ello. Médico, gruñó Tisarwat, que seguía intentando liberarse de las ataduras. Le puse una mano, enguantada en negro, en el cuello. Nada de presión, simplemente como recordatorio. Médico, dije con calma.
No importa quién sea ni quién alega ser, la instalación de los implantes fue ilegal e injusta desde el principio. Además, no se ha adaptado bien. He visto estos efectos antes. Yo misma los he padecido y no mejorarán. Tisaruat tendrá muchísima suerte si no empeoran. Los fármacos le permitirán aguantar durante un tiempo, pero no solucionarán el problema. Solo una cosa lo solucionará. Bueno, dos, pero en algunos aspectos eran lo mismo, al menos en lo que concernía a aquel cuerpo de Anaander Mianai. Médico se encontraba en el filo de la navaja y tenía que decantarse por una de las dos opciones igualmente horribles. Solo la remota posibilidad de poder ayudar a su paciente suponía una diferencia apenas perceptible entre una y otra. Vi que había tomado su decisión. Yo nunca, capitana de flota, no tengo experiencia en este tipo de intervenciones, dijo, intentando con todas sus fuerzas que no le temblara la voz. Nunca había tratado a auxiliares. Yo era la primera a la que había atendido en su departamento y Nave le había indicado cómo hacerlo. Además, yo no era una auxiliar típica, precisamente. Pocas la tienen. Colocar los implantes es rutinario, pero no se me ocurre nadie que haya tenido que extirparlos. Ni nadie que se preocupara por el estado del cuerpo después de colocarlos, pero estoy segura de que usted se las arreglará bien. Nave sabe lo que hay que hacer. En aquel momento, Nave estaba diciéndole lo mismo a Médico. Además, yo la ayudaré. Médico miró a Tisaruat, no a Tisaruat, sino a Anaander Mianai, que seguía atada a la camilla, había dejado de forcejear con las ataduras y tenía los ojos cerrados. Luego, Médico me miró a mí. Sedación, empezó. Ah, no. Tiene que estar despierta durante la intervención, pero no se preocupe, hace unos minutos la he estrangulado bastante y no podrá gritar mucho. Cuando terminamos, con Tisaruat inconsciente y tan sedada como era posible sin ponerla en peligro, Médico tenía temblores, y no solo por el agotamiento. Nos habíamos perdido la comida y la cena, y unas voces cansadas y cada vez más ansiosas entraban una por una o en parejas en el departamento con pretextos cada vez más inconsistentes. Nave no le había explicado a nadie lo que estaba pasando. ¿Se recuperará?, preguntó Médico temblando mientras yo limpiaba el instrumental y lo guardaba. Me refiero a Tisaruat. ¿Volverá a ser ella misma? No. Cerré una caja y la guardé en su cajón. Tisaruat murió en el instante en el que le colocaron los implantes. Hablé en plural porque Anaander Mianai debió de hacérselo ella misma. Solo es una niña. 17 años. ¿Cómo puede alguien? Su voz se apagó y sacudió la cabeza. Incluso después de horas de estar operándola y de haberlo visto con sus propios ojos, todavía no acababa de creérselo. Cuando me ocurrió a mí, tenía su misma edad, señalé yo. Bueno, no me ocurrió exactamente a mí, sino a mi cuerpo, al último que me quedaba. Incluso era un poco más joven que ella. No hice hincapié en el hecho de que Médico no reaccionó igual cuando me conoció. Que por lo visto no era lo mismo si se trataba de una ciudadana o de una enemiga incivilizada y conquistada. O no cayó en la cuenta de ello o estaba demasiado impactada para reaccionar. Entonces, ¿quién es ahora? Buena pregunta. Guardé la última pieza del instrumental. Tendrá que decidirlo ella. ¿Y si a usted no le gusta su decisión? Médico era una persona astuta. Prefería tenerla de mi lado que en mi contra. Será lo que Amaa desee, anuncié, sacudiendo la mano como si lanzara las monedas adivinatorias. Vaya a descansar, Médico. Kyle le llevará la cena a sus dependencias. Después de comer y dormir, todo le parecerá mejor. ¿De verdad?, me preguntó con voz resentida y desafiante. Bueno, no necesariamente, admití yo, pero es más fácil enfrentarse a las cosas habiendo dormido y desayunado.